Hace un momento no pasó nadie, digo, voy a estar tranquilo, voy a explicar bien esto. Y ahora se ponen a pasar todos los vehículos del barrio. En fin, nada, gente, les pido mil disculpas. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad vamos a hacer un poco el extensible explicando este pequeño amplificador de 3 transistorcitos. Bien. En un principio ya habíamos aclarado los medios de los puntos, como es la corriente de reposo, de lo que vendría a ser el driver, en el caso de que si a 12 volts eleva la temperatura en los transistores de salida, cambiarás la resistencia de 560 ohms por una de 1K y así obtendrías una corriente de reposo de entre 20 y 50 mA. En caso de que subas un poco más la tensión, no te lo recomendaría, la verdad, porque estos transistores no aguantarían un poco más, así que nada, eso en un principio. Por otra parte, importante, no había aclarado que el parlante es de 4 ohms y la potencia es de 5 watts. Si bien por ahí alguno se percató cómo es el nombre, es 5W, que es watt. Para que recuerden de acá a futuro, la A es de amplificador, el 3 es de la cantidad de transistores, es decir, como son 3, es el 3, y la Q, que es el símbolo del transistor. Entonces, A3Q o A7Q, que es como en el caso de el amplificador este que tengo aquí abajo, en el cual es un... acá está, es un A7Q, que son 7 transistores, porque lo que tiene que le falte a porque este es un pedazo de un amplificador clase AB. Lo que tiene de distinto de un original, o uno, por así decirlo, lo correcto, sería que tiene el amplificador diferencial, le falta la parte de amplificación diferencial. Esta parte vendría a ser el amplificador clase A, que es el primer transistor, y el diferencial, que vendría a ser que en el caso de que haya muchísima ganancia, hay una corrección que viene desde el tap central, de donde está la salida de audio, toma un pedazo de la señal y lo que hace es que de colector a emisor baje un poco el voltaje, entonces regule la ganancia. ¿Para qué? Para que no se sature la potencia en su totalidad. Para eso existe este amplificador diferencial, que en este caso se lo hemos quitado. Al quitárselo solamente te queda el transistor, que sería el transistor driver, y que tiraría tanto del NPN como el PNP. Lo que vendría hacia acá, los dos transistores de salida, simplemente es un complementario NPN, que sería para el semiciclo positivo, y el PNP para el semiciclo negativo. ¿Qué pasa? No se le puede llamar driver a lo que vendría a ser cuando ya es uno como este, que vendría a ser un cuasi complementario, en el cual tenemos una primera etapa Darlington, en el cual es emisor, y después tenemos un Sinclair, porque a este, cuando es colector emisor, ya se le llama Sinclair. Por más que acá sea, por ejemplo, emisor colector, lo mismo sería un Sinclair. No son por iguales, solamente a este se le puede considerar Darlington. Si seguimos tomando como referencia este amplificador como ejemplo, veremos que tiene dos diodos, en los cuales en este caso sí es importante que los tenga, como por ejemplo los diodos de señal 1N4148, pero yo en mi caso puse una resistencia de 100 ohms, y acá es donde viene la diferencia. La diferencia está que cuando hay una tensión por encima de ya casi 45 volts, que es con el cual se alimenta este amplificador, sí vale la pena poner diodos y por ahí una resistencia para equilibrar la corriente de reposo. Pero en el caso de un amplificador pequeño, es un poco exagerado poner dos diodos. Con una resistencia de 100 ohms es suficiente. Ya la tensión de borne a borne va a ser de 1.45. Entonces, a lo sumo, se va de tope si la corriente es muy fuerte. Ahí sí el crossover se distorsiona y ahí sí que va a necesitar que la resistencia esté más pegada al coso. Pero por lo pronto no es necesario. En el caso de que se tenga una temperatura o a cierto nivel de volumen tomen temperatura, bueno, en ese caso sí va a precisar, y en este caso es que yo no las usé, son la resistencia de avalancha térmica. Este tipo de resistencia
Esta resistencia que siempre van a ver en los emisores de los transistores de salida se llama resistencia para amortiguar este tipo de resistencia. Lo que hace es que cuando los transistores o semiconductores, cuando elevan la temperatura, hace que entre la unión base-emisor el voltaje disminuya y incremente acá y deje relajar los transistores. Esto se hace cuando pasa que hay mucha temperatura en el par complementario y el disipador está mal diseñado. Estas resistencias van a levantar mucha temperatura, haciendo que estos trabajen más aliviados, pero perdiendo, por así decirlo, eso en algún otro video explicaré que si el disipador es muy grande no significa que la potencia sea muy grande, significa que tenés mucha pérdida térmica. La potencia la podés obtener a través de audio o a través de temperatura. Si es por temperatura, el amplificador está mal diseñado o tiene un mal desempeño, porque la verdad es que un disipador debe ser lo justo para un transistor y no tan exagerado. Por ejemplo, cuando tienen refrigeración forzada, que es en el caso de que le ponen un cooler y esto que el otro, eso ya es porque tenés un problema, el amplificador está mal. En verdad, el amplificador no puede elevar tanto la temperatura, se te va la potencia en calor y no en audio, entonces ya tenés un problema en el amplificador. Me pongo a grabar y pasan todos los autos. Hace un momento no pasó nadie y digo, está tranquilo, voy a explicar bien esto. Y ahora se ponen a pasar todos los vehículos del barrio. En fin, nada, gente, les pido mil disculpas. En el caso de este ya aclaramos que es para la corriente de reposo. Este vendría a ser para ajustar el crossover, la resistencia de 100 ohm. El capacitor pequeño de 470 picofaradios es porque yo en un video anterior, cuando hablamos de fuentes lineales y hablamos de los diodos, hablamos que los diodos, cuando rectifican la corriente, se genera internamente una luz. Es como si fueran chispazos internos. Esos chispazos internos se suprimen poniendo capacitores. Como por ejemplo acá se pone uno de 56 picofaradios para suprimir el ruido entre base y colector. Esto siempre es importante que lo tenga. ¿Por qué? Porque este ruido hace como si fuera un ruido estático en la salida, que es como un ruido de lluvia pero un poco más pesado, más denso. Por eso es importante que este lo tenga. Si no lo querés poner o no lo pongas, pero si no lo pones lo vas a notar que no lo tenés, porque cuando bajes un poco el volumen se siente un ruido bastante incómodo, bastante... Así que sí, este capacitor es importante, es para suprimir esa chispa. Siempre va más en este, ¿por qué? Porque es el que más, por así decirlo, maneja más corriente, porque utiliza dos semiciclos. Ya viene con señal amplificada de un clase A y cuando ingresa acá, bueno, en este caso... ¿Por qué yo decía que es para netbook y no para teléfonos celulares? Bueno, porque si vos pones un teléfono celular, vos acá tenés un voltaje de inicio de, creo que un volt pico a pico, que la verdad que es, y una impedancia bastante baja. Entonces, cuando ya tenés una impedancia bastante baja y ingresás a esto, no vas a tener mucha fuerza para amplificar, porque esto es lo único que hace es distribuir. Esto es un pequeño amplificador que lo que hace es distribuir un semiciclo para que las dos bases de los transistores ya amplifiquen la corriente. No te va a amplificar mucho este. Entonces, si ya tenés una señal débil acá va a reproducir esa misma señal débil. En cambio, con una salida de una netbook o una notebook, una laptop o la PC, ya viene amplificada la señal. Entonces, por ahí las PC actuales no, un poco más son las PC de antes. Las de hoy en día vienen con una señal bastante débil. Pero una notebook, esto que ya tiene una salida bastante fuerte, en ese caso sí te recomiendo que, por eso recomendaba que pusieras, porque el voltaje ya de punto a punto es de 12 a 12, porque ya el amplificador de salida tiene muchísima más fuerza que un simple teléfono celular, el cual la salida a la misma vez es un clase F, un amplificador de clase F, en el cual la señal no es totalmente analógica, sino que es más un poco frecuencia, y bueno, por un par de líneas LC se genera la señal, pero bueno, no vamos al punto. Yo lo único que te digo es que si pones un teléfono no te va a amplificar nada, como en el caso de una notebook, que ya sí el voltaje es más amplio y te va a gozo. En el caso de que se quiera ajustar la corriente de reposo y quieran poner a jugar con ella, bueno,
pongan una resistencia en esta punta, en el colector, una resistencia de 330 ohms y un potenciómetro de 1K en el punto este, y lo que harían ya con este es ajustar la corriente que ustedes quieran. Y pueden utilizar los transistores que quieran, que lo van ajustando desde acá, la ganancia, en qué punto, bueno, y ahí se juega un poco con el disipador, porque esto, está bien, yo le puse disipadores chicos, pero en el caso mío no los precisa porque yo estoy utilizando nada, 3 watts, no estoy utilizando los 5. Pero en el caso de que quieras ir un poco más lejos, utilizar disipadores más grandes, un poquito más grandes, no, tampoco tú haces, no le pongas un pedazo de aluminio grande, tampoco es para tanto. En el caso de ese ya jugás con esto de la corriente de reposo y bueno, ya ahí para esto sirve este pequeño circuito. Me preguntaban sobre cómo se podía obtener más potencia en este amplificador. Bueno, puedes obtener más potencia es poniendo, por ejemplo, en el caso del NPN, pones otro transistor más y pones los dos colectores juntos, las dos bases juntas y los dos emisores juntos. Y haces lo mismo con el PNP. Y en vez de tener dos transistores vas a tener 4 transistores. La corriente la vas a tener que volver a ajustar y te recomiendo que hagas esto. Hacelo de 1 watt. Pones una resistencia de 330 ohms y 1 watt y después le pones el pote de 1K para ajustar la corriente, porque cuando pongas 4 transistores salida, es decir, 2 NPN en esta parte y 2 PNP acá, vas a necesitar un poco más de corriente de reposo y ahí sí vas a poder amplificar un poco más. ¿Por qué? Porque la corriente va a ser mayor, porque a la misma vez van a tener dos disipadores, por lo tanto la temperatura se va a distribuir entre 4 componentes, es decir, entre 4 transistores. Entonces vas a poder llegar casi a los 7 watts y ya es bastante, te diría que bastante. Por ahí, cuando uno le habla de potencia y habla de watts, dicen, wow, 150 watts, eso es muchísimo. No, la verdad es que no es muchísimo, no me dice nada a mí eso. Porque yo puedo tener con 10 watts, tener muchísimo más calidad de sonido que con uno que me dice que me está diciendo que tiene 50 watts y la verdad es que apenas mueve el parlante. Entonces, la potencia no significa que sea la correcta potencia acústica. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la presión acústica, otra es la intensidad de la señal de audio, los decibeles a medir y muchas cosas más que tienen los amplificadores que no se tienen en cuenta y solamente hablamos de potencia, cuando realmente la potencia es solamente el consumo que tiene el amplificador, pero no significa que toda esa potencia la distribuya con el parlante. No pasa por ahí. Puede que se vaya en parásita, es decir, nada, se te vaya por la red y se te pierda, se te vaya en el ruido de la señal, se te vaya térmicamente y no se aplique nunca en el coso, y a la vez si tienes un parlante que no corresponde ahí, por mucha fuerza que haga el amplificador, si el parlante no quiere, no va a mover. Por eso es bueno aclarar que cuando se hace un amplificador para un cierto tipo de parlantes, no pongas otro. Por ejemplo, hay algunos que pasan de 8 a 4 ohms porque dicen que el de 4 tira más. Obvio que va a tirar más porque tiene menos resistencia a la señal, pero eso no significa que va a castigar al amplificador, porque sí lo va a hacer. En cambio, pones uno de 8 que es para lo que está hecho y va a funcionar. Viceversa, en el caso de un amplificador que está hecho para una potencia o una salida de 4 ohms, pones uno de 8 y la señal se te va a ir en pérdidas, porque en verdad no está hecho el amplificador para eso. Cada amplificador fue calculado para una impedancia de salida. En este caso para mí es 4. Por eso puse un capacitor de 1000 microfaradios. En el caso de que quisiera poner uno de 8, pongo 470 y me voy más para los agudos. En ese sentido así funciona el sonido. Pero nada, en este caso simplemente era para explicar que sí podés incrementar la potencia. Vuelvo a repetir, es duplicando la cantidad de transistores de salida, es decir, vas a tener 2 NPN y 2 PNP. Y poco más, no hagas de decir, como me habías comentado, de si ponías 2, es decir, coso, porque no funciona, estos amplificadores no funcionan así. Lo que vas a tener que hacer es invertir la señal y ya es un poco más complejo eso, así que no te lo recomiendo. Lo que te recomiendo es lo que te digo.
Eso sí, ya no pasaría a ser un A3Q, vendría a ser un A5Q, porque vos ya estás utilizando 5 transistores. Y yo ya si utilizo 5 transistores, en vez de hacer como te estoy proponiendo, de que sí se puede hacer, si lo tenés, hacelo sin ningún problema, porque para eso estamos, para investigar, para, para experimentar y para aprender un poco más. Así que si lo querés hacer, hacerlo. Yo lo he hecho, no es la primera vez, he puesto dos así, pero en el caso de que yo sí tuviera uno de 1 ampere y tuviera uno de 3 amperes, bueno, yo armo un Darlington. La verdad que me armo un Darlington. Pero eso lo vamos a ver en otro video, porque lo vamos dejando por acá. Ya hemos explicado por qué le hemos sacado la resistencia de emisor, que básicamente es porque como no levanta temperatura, no la vamos a precisar, porque la tensión de trabajo es muy baja. Lo ideal es que sea 9 volt, si lo tenés mejor. Por eso no se necesita en esa resistencia. Esta resistencia se utiliza mucho más cuando se utilizan tensiones muchísimo más elevadas, como puede ser... Acá este es de 45, pero pues ya con 30 la precisás. Ya esta resistencia si las necesitas, pero con 12 volt, no. A lo sumo que te levante mucha temperatura, sí usarla, pero no lo veo. ¿Por qué? Porque la resistencia de 56K no va al diferencial. Ya me estoy yendo con el video. No te vas al diferencial, te estás yendo directamente a la ganancia del transistor driver. Entonces ya ahí no compensa, ahí ya estamos hablando de algo diferente. Entonces en el caso de que levante de temperatura, disminuí la corriente de colector y hace que trabaje más liviano, porque acá si te vas en temperatura se te va a estropear el amplificador. Por eso es importante y por eso es que no las tiene. Tenerla va a ser adrede. ¿Por qué? Porque la resistencia, vuelvo a repetir, no te va al diferencial, entonces porque no lo tiene, entonces te va a perjudicar en el proyecto. Lo ideal es que ajuste desde acá la corriente y ya está. Bueno, explicamos el porqué de 100 ohm y no gastar plata en diodos, en poner 2 diodos, porque no lo precisa. Está bien, es verdad que se necesita ajustar la corriente de crossover, la tensión de crossover, pero con una resistencia de 100 ohm ya está, no hace falta más. No hace falta poner 2 semiconductores o 2 semiconductores y una resistencia. Ya eso es gente que lo mira diagrama, copia y pega y los prueba y no sabe ni por qué funciona como funciona. Yo no cuestiono eso, está bien que lo hagas, pero estaría bueno que el que te mostró el diagrama te explique de dónde proviene eso. O más o menos, o que se gaste un poco, o que agarre un poco los manuales, o se pongan los dos a hablar del tema. Es importante eso, porque las cosas si vienen de la nada, es raro. Es mejor que averigües y vas a poder descubrir un poco más de cosas. Bueno, me estaba yendo por las ramas, gente. Nos estamos viendo en el próximo video de Proyecto Dominguero y nos estamos viendo en la próxima, gente. Chau, chau. Y no le voy a anticipar qué trabajo va a venir en el próximo domingo. Chau, chau. No me anda la lapicera. Es falsa la lapicera, es falsa.